Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa tarde de este día miércoles que estamos estudiando acerca de los profetas del Antiguo Testamento, y damos gracias a Dios por su amor, su misericordia, porque a través de estos pasajes que hablan de los profetas nos enriquecemos en la fe. Vamos a orar al Señor pidiendo su guía y dirección en este día, miércoles, para la gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y también ahí desde sus hogares voy a pedir que oremos por los enfermos, que oremos por los que tienen problemas, pruebas, luchas. Oremos por nuestro hermano anciano Alfredo Velázquez, por la partida de su papá el día de hoy. El hermano tuvo que viajar a Michoacán con su familia para acompañar allá a todos sus seres queridos por la partida a la eternidad de su papá, ya que el Señor ya se lo llevó y está descansando. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de Dios en este día que Él nos da. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias en esta tarde por todo tu amor, por todo tu cuidado, por toda tu misericordia que tienes para con nosotros, ya que el día de ayer nuestro hermano Alfredo Velázquez y toda su familia está en duelo por la partida, Señor, de su papá a la eternidad. Te pedimos, Señor, que tú les des consuelo, que tú les des paz en sus corazones, a toda la familia Velázquez. Tómalos en el hueco de tu mano, a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, te lo rogamos, te lo pedimos, que tú los guardes, les des consuelo, les des paz, les des tranquilidad, les des esa fuerza y ese poder para vivir. Señor, así te pedimos también por todos los enfermos de la iglesia, por nuestra hermana Angelina Ramírez, que se va recuperando. Te pedimos por su salud, te pedimos por su esposo, por su hijo Neri, que tú les bendigas, que tú les guardes. Te pedimos por hermana Evangelina, Señor, también, quien le ha ido aplicando los quimios por este cáncer que le vino, y te pedimos en nombre de Jesucristo que tú les des consuelo, les des paz a todos y los llenes de tu misericordia. Fortalece la vida de nuestra hermana y de nuestro hermano Miguel, tómalos en el hueco de tu mano. Así te pedimos por nuestra hermana Juliana, que también tú le fortalezcas, que tome su salud en tus manos, Señor. La vida de nuestra hermana Esther Avelar, que también ha ido prontamente recuperándose después de todo lo que le vino. Todo gracias a ti, Señor. Así dejamos en tus manos también la vida de Miriam González, que tú le fortalezcas, que tú seas con su esposo, con sus hijos y con todos sus seres queridos. Señor, dejamos en tus manos nuestra hermana Graciela Escalante. Te pedimos que tú seas con ella, Señor bendito, bueno y bondadoso, misericordioso. Te pedimos también por nuestra hermana Ana María Rojano, que tú la fortalezcas donde ella se encuentra, le des paz y le des esa fuerza para seguir adelante, y esa fe y esa confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Toma en tus manos nuestras vidas, toma en tus manos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. En tu mano dejamos nuestra vida y en tu mano dejamos tu palabra, que tu palabra llegue a lo más hondo de nuestra alma, a nuestro corazón. Toma en tu mano la iglesia, Señor Jesús, el buen pastor de Chalma de Guadalupe. Toma en tu mano a toda tu iglesia universal de todos los rincones del mundo que está sufriendo esta pandemia, Señor. Tu iglesia por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y te pedimos, Señor, que tú te manifiestes de una forma poderosa, extraordinaria en su vida.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, los miércoles nos toca meditar sobre los profetas. Y hace 8 días hablamos de una de las profecías de Ezequiel, el profeta, que vivió en la época de Daniel y de sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Vivió también en la época de Esther, la época de su tío Asuero, porque ellos estuvieron durante la época del imperio medo-persa. Y Daniel también estuvo en la época de los medos persas, en la época de Darío, en la época de Ciro. Y estaban obviamente exiliados en Babilonia, una gran mayoría, y luego cuando los medos persas toman el poder, pues también hay un gran número que está en la capital del imperio medo-persa, que es Susa. Ezequiel profetiza a orilla del río Quebar, en tanto que Daniel ejerce su ministerio en la corte del rey, ya sea el rey babilónico Nabucodonosor o el rey de los medos persas Darío o Ciro. Ezequiel predica en la provincia, anuncia la palabra de Dios, palabras de consuelo, a través de sus profecías, de que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, regresaría otra vez a Palestina. Pero hoy nos toca hablar precisamente de uno de los reyes de la época de Ezequiel, que es precisamente el rey de Siria. Más bien, hermanos, el rey de Tiro, que está en la costa, y el Señor tiene una profecía especial para este hombre. Este hombre había prosperado mucho, este rey, el rey de Tiro, había tenido mucho poder, mucha gloria, mucho dinero, pero todo fue gracias a Dios. Él vivió con mucha opulencia y llegó en un momento a pensar de que esa gloria lo haría a estar a la altura, a la estatura de Dios. Y esa profecía que habla de este personaje, el rey de Tiro, el Señor lo compara como Luzbel cuando estaba en el trono de Dios, que tenía gloria, que tenía poder, que Dios le había dado, pero que luego se sintió como Dios, como Señor, y quiso usurpar el reino de Dios. Así que el Señor compara al rey de Tiro con Luzbel, en pocas palabras, con Satanás, el enemigo del pueblo de Dios, cuando se llenó de arrogancia, de soberbia, de altivez, y pensó hacer a un lado a Dios, su Señor, su Creador, el único soberano. Voy a leerles una porción de escritura en el capítulo 28 de Ezequiel, versículo 13 al versículo 18, dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios
y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de la hermosura, a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí en estos cortos versículos nos menciona toda la gloria, el esplendor, el poder que tuvo el rey de Tiro. Y aquí el escritor sagrado, el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, hace una analogía de una triple comparación. Cuando digo triple comparación, está comparando al rey de Tiro con Luzbel cuando estaba en su gloria, cuando estaba en la presencia de Dios, cuando era un querubín hermoso, bello, lleno de la sabiduría de Dios, lleno del poder de Dios, y que ejecutaba los juicios del Señor. Pero también se ve reflejado en la vida del hombre cuando fue creado y puesto por Dios en el huerto del Edén. Por eso dije hace un momento, es una triple comparación, la analogía que hace el profeta Ezequiel. Está hablando del rey de Tiro, pero además está mencionando la vida de Adán y Eva cuando estaban en el huerto de Dios, que disfrutaban de todos los beneficios que Dios les había dado en el huerto, de toda la gloria, la magnificencia que Dios les había dado en el huerto del Edén. Toda esa riqueza, toda esa hermosura, toda esa armonía y esa paz que había entre Dios y ellos. Pero obviamente fueron perturbados por Satanás, que fue el primero que se rebeló en contra de Dios en el cielo, en la misma presencia de Dios, queriendo ser como Dios. Y aquí menciona de toda la gloria, de todo el poder, de toda la magnificencia y el esplendor que tuvo el rey de Tiro, el rey de Tiro, perdón. Pero se corrompió como todo rey. Obviamente no tomó en cuenta a Dios. Y haciendo un poquito de historia, muy parecido al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que quiso también ser como Dios, cuando dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo construí con toda su gloria, con todo su esplendor? Y no tomó en cuenta a Dios, hasta que vino una voz del cielo y que le dijo que su reino le sería quitado. Y por varios años entró en un proceso de locura, y su hijo fue el que gobernó en su lugar, porque no tomó en cuenta a Dios, porque se llenó de soberbia, de arrogancia, y el Señor lo humilló hasta el polvo, hasta la tierra. Y fue ahí cuando Dios también, por la obra del Espíritu Santo, le hizo entender que él sin Dios no era nada, que el único Dios soberano que tiene el control de todo es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, la Sagrada Escritura, el Dios verdadero. Y es lo mismo que le pasó al rey de Tiro. Ese esplendor y esa gloria, ese poder que tenía como rey, lo llenó de soberbia, de arrogancia, de altivez, de orgullo, que quiso ser como Dios. Igual que el hombre en el huerto del Edén, cuando el diablo tienta a Adán y Eva, le dice: con que Dios os ha dicho que el día que comieres ese fruto, pues vas a morir. Y Satanás le dice que no, sino que lo que pasa es que vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y el hombre, Adán y Eva, se llenaron de soberbia,
de arrogancia, y pensaron independizarse de Dios. Bueno, si vamos a ser como Dios, pues comemos de este fruto y seremos libres, independientes de Dios. Hoy en la época moderna sucede lo mismo. La historia se sigue repitiendo. ¿Cuántos reyes, cuántos gobernantes hoy en día se han llenado de soberbia, de orgullo, que ellos la pueden de todas por todas, sin Dios, sin Cristo? ¿Y por qué estamos viviendo esta crisis de esta pandemia? Precisamente porque los gobiernos y los pueblos del mundo le han dado las espaldas a su Creador, a su Dios, y se han olvidado que Dios es el único soberano que tiene el control de todo, y que Él no ha perdido jamás el control. Él es el único soberano. Él tiene el poder, Él es el creador, es el amo y señor del universo. Y ese concepto bíblico se le olvida con facilidad al mundo secular, al mundo sin Dios, sin Cristo, pero también se nos olvida a nosotros como cristianos tantas veces, y muchos creen o quieren más bien independizarse de Dios, ser autónomos, vivir libres, sin religión, sin Dios. Pero esa es la peor miseria del mundo hoy en día, y es lo que está viviendo nuestro México, y es lo que está viviendo el mundo entero, que quiere vivir sin Dios. Y aquí en este pasaje que leí hace un momento nos muestra precisamente la caída del rey de Tiro, pero también está mencionando la caída de Luzbel cuando estaba en el trono de Dios, cuando era un querubín hermoso, con esplendor, con gloria, y que estaba al servicio de Dios, que era un siervo de Dios para ejecutar los juicios de Dios, de igual manera que los demás querubines que están al lado de Dios, como los serafines que están al lado de Dios, que es la más alta jerarquía de los ángeles que están en la mismísima presencia de Dios, ese Dios trino, ese Dios todopoderoso. Pero se le olvidó a Luzbel que el que tiene el control, que tiene la dirección del universo, se le olvidó que era una criatura como todas las demás criaturas que Dios había hecho al principio de su creación. Se le olvidó que él tenía una independencia eterna y absoluta de parte de su Creador, de parte de su Señor y de su Dios. Se llenó de arrogancia, de altivez, de orgullo, de vanidad, y quiso usurpar el trono de Dios. No solamente quiso independizarse de Dios, sino quiso ocupar el lugar de Dios, como lo dice Isaías cuando habla del rey de Babilonia, que dice: me sentaré a los lados del norte. Y figuradamente, ¿quién está al lado del norte? Pues nuestro Señor y nuestro Dios, dicen los salmos y algunos otros pasajes proféticos, hablando figuradamente que Dios está a los lados del norte. Y ese fue el mismo pecado de Luzbel, de Satanás, pero de allá dice la Biblia que fue arrojado. Es lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Los voy a leer, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí, en estos pocos textos nos menciona la caída de Luzbel, de Satanás, que quiso ser como Dios y fue echado del cielo, de la presencia misma de Dios, por el ejército de Dios, comandado por el arcángel Miguel, nos dice la palabra de Dios, que ya no se halló lugar para Luzbel en el cielo y fue arrojado a la tierra. Y aquí en la tierra vino a perturbar la vida de los seres humanos y desde luego perturbó la vida de Adán y Eva y ha perturbado la vida de toda la humanidad. Y ese mismo pecado se lo transmitió a Adán y Eva, porque Adán y Eva en el huerto del Edén quisieron ser igual que Dios, quisieron independizarse de Dios. Cuando el diablo le dijo, no, pues Dios sabe que el día que comas de este fruto vas a ser como Dios. Y ahí le entró la soberbia, la arrogancia. Adán y Eva dijeron, pues si vamos a ser como Dios, comamos el fruto. ¿Nos vamos a independizar de Dios? Pero eso es imposible. Por más que el hombre quiera vivir independiente de Dios, no puede, porque Dios tiene el control. Dios es soberano sobre todas las cosas. No solamente es creador, sino que Él tiene el control de todos los eventos del mundo. Dios es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, es altísimo, como dice el Salmo 91. Es el omnipotente y el altísimo, el todopoderoso. ¿Con quién estaba luchando Satanás, Luzbel? Pues con Dios todo el poderoso. Quien toda aquella persona, cualquier ser creado que quiera luchar con Dios, se va a dar de topes, porque nunca la criatura va a ser como su creador, como el Dios creador, amo y Señor del universo. Y así el rey de Tiro pensó hacer lo mismo. Dios le había permitido que tuviera gloria, que tuviera esplendor, que tuviera poder económico, poder político, pero eso mismo lo hizo llenar de soberbia, de arrogancia, sin tomar en cuenta para nada a Dios, el creador del universo, al Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y por eso dice el Señor que su sabiduría se corrompió y que fue echado de la presencia de Dios. Y como dije, hermanos y amigos, hoy en día sucede lo mismo en nuestro mundo moderno. Muchos se preguntan, ¿por qué esta pandemia? ¿Cuándo va a terminar? Pues va a terminar hasta que Dios diga que va a terminar. No son los médicos ni los químicos más dotados quienes van a decir, aquí se termina la pandemia. Es cuando Dios decida que termine. Si termina este año o termina el próximo año, está todo bajo el control de Dios. Hasta que el hombre se humille delante de Dios. ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántos que siempre están hablando en los medios de información han invocado el nombre de Dios, el único soberano, y a Jesucristo, su único Hijo, ese Dios todopoderoso, Alfa y Omega? No lo han hecho. Le han dado las espaldas totalmente a Dios. Al contrario, están haciendo leyes que van en contra de los preceptos, los mandamientos de Dios, como lo hace la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que está queriendo permitir leyes para que los niños decidan o los padres decidan qué sexo van a tener los niños, aunque ya Dios decidió de qué sexo vienen, sean mujer o sean varones. El hombre ha corrompido las leyes de Dios, los preceptos, los mandamientos de Dios, y se ha llenado de soberbia, de arrogancia. No quiere saber nada de Dios. Y no vayamos lejos, en la iglesia también pasa lo mismo. ¿Cuántos quieren ser independientes de Dios?
En el momento que tú no leas tu Biblia, que tú no ores, el momento que tú no obedezcas los preceptos del Evangelio, los mandamientos que encontramos aquí en la Sagrada Escritura, ¿qué significa? Que tú te has llenado de arrogancia, de altivez, de soberbia. Quieres vivir una vida independiente de Dios. Y las consecuencias, amigos y hermanos, las estamos viviendo hoy en día. A muchos todavía no le ha caído el 20 de lo que realmente estamos viviendo. ¿Cuántos consejos hay que vayas con tu cubreboca al mercado, a la calle? Y una gran mayoría de gente no les importa la salud de los demás y no van con cubrebocas. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay una absoluta rebelión en contra de Dios. Ahora, Luzbel, Satanás no se rebeló solo, sino que dice la Biblia que arrastró la tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios para que también se rebelaran en contra de Dios, siendo él su capitán. Pero dice la Biblia que fue echado del cielo. Dice Jesucristo en Lucas capítulo 10, yo vi a Satanás caer como un rayo. Cuando Jesucristo murió y resucitó, le dio el golpe final a Satanás en la cabeza, lo derrotó totalmente y ya no tiene poder sobre la iglesia de Jesucristo. Ya no tiene poder sobre los creyentes porque ha sido derrotado. Todavía está en el mundo. Ejerce cierto poder sobre el mundo de tinieblas, el mundo de pecado, pero no tiene el control. El control lo tiene Dios. De todo. No sucede absolutamente nada que esté fuera del control de Dios, que esté fuera de la mano de Dios. Todo está en las manos de Dios. El futuro del mundo está en las manos de Dios. El futuro de la iglesia de Jesucristo está en las manos de Dios. No está en las manos de los gobernantes, no está en las manos de la Organización Mundial de la Salud. Está en las manos de Dios. No está en las manos de la pandemia que estamos viviendo. Está en las manos del Señor. Y en las manos del Señor, como dice David en el Antiguo Testamento, en segunda de Samuel, en las manos de Dios hay misericordia, en las manos de los hombres no hay. Pero Dios muestra siempre su amor y su misericordia hacia la humanidad. Y en especial lo hace para con su iglesia, para con los creyentes. Y para aquellos que están en un momento de crisis, de prueba, de lucha, para aquellos que están sufriendo una prueba, ¿quién es el que nos da consuelo? ¿Quién es el que te da consuelo cuando tienes pruebas y tienes luchas y no sabes qué hacer? El Señor. El Señor te da consuelo, te da seguridad. El Señor te da poder para vivir. El Señor te da consuelo en esa prueba, te da fuerzas a través de su Espíritu Santo. Te da consuelo para que tú continúes, para que tu fe sea fortalecida, tu fe sea enriquecida. Nunca, amados hermanos y amigos, dudemos que Dios tiene el control y que por lo tanto no debemos llenarnos de soberbia, de arrogancia, de altivez ante el Dios único, creador, soberano. Y te vaya a pasar como le pasó al rey de Tiro, o le pasó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que se llenó también de soberbia, y que esta actitud que tuvo el rey de Tiro y el de Babilonia fue la actitud que tuvo precisamente Luzbel cuando estuvo en la presencia, en la gloria de Dios, y que de allá fue desterrado, fue echado por el ejército de Dios. Ya no tiene poder sobre nosotros como iglesia de Jesucristo. Jesucristo tiene el poder, tiene toda la autoridad, tiene el dominio sobre la tierra, el dominio sobre el mundo espiritual, moral y el mundo físico. Y el futuro del mundo está en la mano del Señor. De eso no debes de titubear en ningún momento, porque el Señor es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que se acuerda de sus hijos y se acuerda de ti en todo momento de crisis espiritual, momento de prueba y de lucha. Pon tu vida en las manos de Dios.
El Señor es el alfarero. Él quiere darte la forma que Él quiere, como único Dios, como único Señor, como único soberano, como un Dios de amor. Y Dios te ama y te cuida y te protege. Y aún a pesar que tú les falles, aún a pesar que tú le des las espaldas, Él tiene abundante gracia y misericordia y compasión para tu vida y para la vida de tu familia. Inclinemos nuestro rostro ante nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu amor en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tome en tus manos a tu iglesia, a tu pueblo universal. Que tome en tu mano a tu iglesia de México. Que desde la península de Yucatán hasta el norte de nuestro país, Señor, sufre esta pandemia. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Protégela, guárdala, Señor, de esta crisis sanitaria. Señor, toma en tus manos la vida de tu pueblo. Porque en tus manos hay misericordia, hay amor, hay bondad. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos en tu mano a tu pueblo, a tu iglesia, y tu iglesia, Jesús, el buen pastor de aquí de Chalma y Guadalupe, la dejamos en tus benditas manos de amor y de misericordia. Y te pedimos por todos los que sufren, por todos los que están en pruebas. Te pedimos por el hermano Alfredo Velázquez, por su familia, toda la familia Velázquez, que tú les des consuelo, que tú les des paz, tranquilidad por la partida de su papá, que ya está en eternidad, ya no sufre, está con el Señor. Y un día también nosotros vamos a estar en su presencia, cuando el Señor nos llame. En el nombre de Cristo Jesús, nos abandonamos en tus benditas manos, Padre Santo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Y para el viernes tenemos la meditación de la palabra de Dios sobre la obra y el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Así que estén atentos, abran sus Biblias de los pasajes bíblicos que les menciono, para que todos crezcamos y seamos enriquecidos de la palabra del Señor y nuestra fe sea fortalecida. Y tengamos ese poder del Señor a través de su Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Que pasen bonita tarde, Dios los bendiga y Dios les guarde a todos y que todos estén bien de salud. Oremos por los enfermos, oremos por los que sufren. Hermanos, Dios los bendiga. Estamos despedidos.